This meeting is being recorded. Hola, buenos días. Mi nombre es Dulce María Álvarez Sánchez, estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la materia de telecomunicaciones. Y a continuación hablaré sobre mi proyecto, que se trata de un script en Python y del uso de software especializado para escanear, medir y mapear la intensidad de la señal y la ocupación de canales en las bandas 2.4 y 5G. Y a continuación, la presentación del proyecto, la introducción y contexto. Bueno, primero identificamos la necesidad y se parte del reconocimiento de que la conectividad Wi-Fi es crítica en entornos universitarios. Se detecta que existen fallas frecuentes relacionadas con baja intensidad de señal, interferencias, saturaciones de canales y mala distribución de puntos de acceso. También la falta de información técnica. Los administradores de red no cuentan con datos reales y actualizaciones sobre RSSI en diferentes zonas, uso real del aspecto 2.4 y 5, zonas de sombra y soplamientos. Esto justifica la necesidad de una herramienta de medición objetiva basada en evidencia. Y bueno, aquí especificamos el concepto de RSI para que quede claro qué es lo que es el indicador de la intensidad de la señal recibida, la métrica que mide la potencia de una señal inalámbrica, y contemos con la introducción en el contexto. Y bueno, una propuesta de solución tecnológica sería el diseño de una solución híbrida que propone combinar automatización en Python, análisis de datos y software especializado, que en este caso sería NetSpot, para la medición y la distribución profesional. El objetivo es medir, analizar y visualizar la red Wi-Fi real, no la teórica. Y bueno, aquí tenemos el script en Python que planteamos utilizar, y así como las librerías que se utilizarán en este proyecto. A continuación les hablaré un poco acerca del script que estaremos utilizando y de las librerías. El propósito general de ese script realiza el levantamiento de redes Wi-Fi de forma pasiva, capturando tramas para identificar redes Wi-Fi cercanas, direcciones MAC, intensidad de señal, canal de operación, banda 2.4 y 5, marca de tiempo, y el resultado se guarda en un archivo CSV listo para análisis posterior con herramientas especializadas. Las herramientas especializadas que se utilizarán después para el análisis de este script son Acrylic Wi-Fi, Wi-Fi Health Maps, Microsoft Excel o Power BI y Wireshark, además del software especializado complementario que será NetSpot. Y bueno, el script no se conecta a redes, solo escucha tráfico broadcast como mono monitor, y el flujo de comportamiento, bueno, el flujo de funcionamiento del script. Para saber un poco de cómo funciona el script o qué es lo que hace. La configuración inicial de la interfaz fue define la interfaz de monitor, define el archivo de salida CSV, ruta de paquetes Wi-Fi. This meeting is being recorded. Bueno, continuando hablando acerca del script, tenemos que escucha el tráfico en tiempo real, procesa cada paquete capturado, store 0, evita consumo excesivo de memoria,
y procesamiento de temas background. Solo se analiza el background frames que contienen el nombre de la red, canal, capacidades del AP, información del señal. Se garantiza que el análisis sea eficiente y limpio. Almacenamiento estructurado en el Sport Serie. Se usa un diccionario indexado por BSSID, evita duplicados, utiliza valores dinámicos como el RSSI, timestamp, visualización en tiempo real. Limpia la pantalla, muestra una tabla en tiempo real, facilita decisiones rápidas durante el Seed Survey. Se genera el archivo Wi-Fi Survey Data CSV que nos servirá para implementarlo en las aplicaciones de análisis. Y bueno, hablaremos un poco de las librerías utilizadas en este script. Pandas es para análisis y exportación de datos, convierte el diccionario en un data frame, exporta un CSV de forma profesional. Bueno, también tenemos a Scapy, que para captura y análisis de paquetes Wi-Fi. Es la librería principal del script, permite capturar tráfico, interpretar tramos backbone, acceder a campos de bajo nivel, RSI, canal, etc. Capas clave. .11, .11 backbone, .11L, ETMI. Tenemos marca temporal que registra cuándo se toca la red, UTF para análisis de variación de señal en el tiempo, interacción con sistema operativo, limpia la pantalla, mejora la experiencia del monitoreo en vivo y integración de software especializado. Y bueno, también hablamos de Acrylic Wi-Fi Hubs, que se encarga del mapeo físico, importa el CCV, asocia RCI con posiciones físicas y genera mapas de calor, ideal para planeación de APIs. Y Excel Power BI nos muestra análisis visual y estadístico y se encarga de detección de saturación de canales, redes dominantes e interferencias. Y con Wireshark tenemos un análisis profundo de tráfico e identifica canales congestionados con el script, capturando tráfico específico con TraceShark, correlaciones tráfico real versus potencia de señal. Y lo podemos usar en casos de uso profesionales, en sitios survey Wi-Fi, planeación de canales, auditorías de cobertura, detección de interferencias, optimización de redes empresariales, formación académica en redes inalámbricas. Y bueno, ese script actúa como una herramienta de levantamiento pasivo, ligera y altamente integrable, ideal como etapa previa a análisis más avanzado en software especializado. Y bueno, eso es el script, cómo lo podemos implementar, qué es lo que podemos hacer con él, cómo podemos implementarlo en tecnología especializada como son Acrylic Wi-Fi Cams o con Microsoft Excel, con Wireshark y cómo podemos implementarlo así mismo en NetSpot. Y bueno, a continuación hablaré de NetSpot, así como el análisis que hace y los mapas de calor generados y el uso de la aplicación en general. Y bueno, también empezamos con la planificación del estudio, las fases en las que se ha utilizado este programa y el paso a paso para utilizarlo. Primero hablamos un poco de NetSpot, qué es lo que hace, qué es lo que nos ayuda, cómo podemos utilizarla. This meeting is being recorded. NetSpot es una aplicación profesional multiplataforma diseñada para la planificación de redes inalámbricas, análisis de cobertura Wi-Fi y la resolución de problemas de conexión. Y aquí hablamos de los modos que tiene NetSpot. Tiene un modo de descubrir y tiene un modo de analizar y la metodología para utilizar al NetSpot. Entonces continuamos con los pasos, cómo utilizar NetSpot.
Y principalmente en la planificación del estudio, que es la fase 1, limitamos una área de estudio que en este caso nos estamos encargando de estudiar la zona de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Información, en Agua City. Definimos el campus, identificamos los edificios, las aulas de los pasillos y las áreas comunes. Y bueno, para esto en la aplicación de NetSpot nos permite la creación de mapas. Aquí nos muestra la opción de lo que podemos hacer en NetSpot. Podemos crear el proyecto, nombrar el proyecto, añadir una descripción de nuestro proyecto. Podemos subir un archivo previamente diseñado en otra aplicación o podemos trazar nuestro propio mapa. Podemos delimitar también los metros, el área que vamos a utilizar y con esto seleccionamos y creamos un mapa. A continuación es lo que nos muestra en NetSpot la de la creación del mapa. Aquí por default existen 2 o 3 mapas que ya están realizados en los que puedes utilizarlos para realizar pruebas. Y cuando creas uno, te da el área para que traces tu propio mapa. Y a partir de las opciones que nos permiten el Spot, se creó la elaboración de este mapa que representa las diferentes áreas de la facultad. Tenemos 2 edificios, edificio A, edificio B, y la zona de la cafetería, que esa es nuestra área de estudio. Y después pues, pasamos a la colección de datos, al procesamiento y análisis, que nos da el uso del modo inspector de Mixport. Se le realiza un escaneo de entorno inalámbrico y se detectan redes. Y con esas redes pues podemos tener cierta información. Registramos los parámetros técnicos y para cada red podemos encontrar el SSD, el BSSD, la banda 2.4 o 5 Hz. Podemos encontrar el canal, la frecuencia, el ancho de banda, la seguridad y el RSI. Eso nos genera un censo completo del entorno inalámbrico y esa es la información que se encontró al utilizar la aplicación en el Xbox. Esa información está recopilada aquí y, y después depuramos pues, los datos que obtenemos. This meeting is being recorded. Bueno, también tenemos la clasificación de redes. Acá tengo una imagen que muestra el tipo de clasificación que tenemos. Las redes pueden ser clasificadas en 2.4 Hz, 5, 6 Hz, dependiendo del nombre de la red, la dirección MAC, el alias del canal, la frecuencia, el ancho del canal, la banda, la seguridad del fabricante, tipo, modo y la señal. Después tenemos el análisis de la intensidad. Y eso es una recopilación del análisis que tuvimos. Tenemos una intensidad máxima de 27, una mínima de menos 50, una intensidad promedio de 35. Bueno, aquí tenemos la identificación de solapamientos. This meeting is being recorded. El análisis de ocupación de canales se detecta la saturación en canales 1, 6 y 11 que son de 2.4. Se evalúa el solapamiento del canal adyacente. This meeting is being recorded. Y podemos ver una imagen que nos muestra toda esta información, como lo podemos visualizar en NetSpot. Y en la recolección de datos. Bueno, en la evaluación en 5 Hz, analiza el canal 149 con un ancho de 80 MHz. Revisa que existen competidores directos que reduzcan el rendimiento. Bueno, este paso es importante para proponer mejoras reales. Y aquí podemos ver la imagen de forma gráfica, podemos representar la información. This meeting is being recorded. Bueno, la recolección de datos.
En esa información tenemos, bueno, en esa etapa tenemos toda la información recabada en el spot. Tenemos la identificación de SDI y BNCDs. Tenemos toda la información de las redes detectadas. Tenemos los parámetros técnicos. Tenemos el nivel de señal inicial. Tenemos un análisis de estabilidad y fluctuación, el monitoreo de señales en tiempo real. Tenemos los niveles mínimos, máximos, los promedios, las consistencias de los canales. Tenemos también las gráficas de la intensidad de la señal, el análisis que fue hecho a la señal por un periodo. Este periodo puede programarse, puede cambiarse, puede modificarse, puede ser cada cierto tiempo, cada un minuto, cada 3 segundos. Y nos muestra el análisis de dicha red. Y bueno, acá tenemos la generación de los mapas de calor. Tenemos la forma de visualizar y generar un reporte de esta información. Podemos ver esta información de forma gráfica, de una forma en la que lo podemos entender a través de mapas de calor. En la primera fase generamos el área de estudio, que es en este caso la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Tenemos los dos edificios y el área de la cafetería. Podemos ver el edificio A, el edificio B. En estos dos se han colocado routers. Cada círculo es un área de estudio en el que se puede analizar la intensidad de la señal. Se pueden ajustar ese tipo de parámetros. This meeting is being recorded. Con la información que tenemos podemos ver la señal fuerte, la señal media, la señal débil. Separa mapas por bandas de 2.4 y de 5 Hz. Podemos ver que el nivel de señal máxima, el nivel de señal mínima, la sensibilidad de detección de AP. Toda esa información la podemos modificar, la podemos configurar directamente. Y bueno, después de analizar, de recopilar toda esa información, el análisis de resultados se concluye que existe una alta saturación del espectro. La señal local es excelente, pero vulnerable a interferencias. La red es estable sin caídas críticas. Y algunas recomendaciones y las propuestas de mejora serían realizar la banda de 5 Hz, usar canales condicionados, ubicar AP si el mapa de calor muestra zonas críticas, optimizar potencia de transmisión. Bueno, esa es la conclusión del proyecto. Tenemos los proyectos principales, las recomendaciones sugeridas. Y para finalizar, tenemos las referencias, que serán añadidas más referencias, y la muestra de la aplicación directamente, que es NetSpot. Estas son las redes que se encuentran alrededor en este momento. La red a la que estoy conectada directamente. Tenemos gráficos de nivel de señal de ruido. Tenemos las redes, pueden ser seleccionadas y pueden ser analizadas. Una vez que seleccionas la red, esta puede mostrarse de forma gráfica aquí. Podemos dedicarnos a estudiar únicamente una red, pero podemos seleccionar más si así lo deseamos. Estos son los canales 5 Hz. Hemos seleccionado 13 de 38. Y en el área de estudios, aquí se pueden generar los mapas para la creación de mapas de calor. Este es el formador de Power. Proyectos como esa de ejemplo en el que podemos ver cómo se ve las áreas bueno, los mapas de calor, las áreas de estudio, y podemos ver cómo están trazadas las áreas de estudio y dónde están colocados los puntos de acceso. Pues ahí así también podemos crear un nuevo proyecto y los proyectos que han sido creados. Este sería el proyecto de
la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Bueno, para finalizar, las redes a las que se debe conectar directamente, el BCI, la gráfica de la señal, el canal, la frecuencia, la anchura, la banda, la seguridad, el fabricante, el tipo, la señal. Esa es la información que podemos mapear, la información de la que podemos generar un reporte. Una vez que una red ha sido analizada, NetSpot nos da la opción de generar un reporte que ya he hecho. A continuación les mostraré el reporte que generé. Este es el informe que te da NetSpot directamente al analizar una red. Podemos ver los contenidos, las zonas de estudio, la información general del proyecto, la duración del estudio, cuándo fue iniciado, cuándo fue conectado, cuáles son las zonas, las capturas, los puntos de acceso, dice casos son tres, el tamaño del mapa, toda esa información puede ser modificada también el mapa, el área, el tamaño, los puntos de acceso. Y esa es la fecha de cuándo fue el análisis, la duración del análisis. Y esa es la visualización que tenemos de los mapas de calor. También nos muestra una gráfica de comparativa para que tengamos una idea de cuáles son los mínimos, cuáles son los máximos y a través de la imagen sepamos qué es lo que estamos visualizando. También tenemos los nombres de las redes, la relación señal-ruido, señal máxima, la señal mínima y la red que está siendo utilizada. Podemos ver la relación señal-interferencia, cantidad de puntos de acceso, cobertura de banda de frecuencias, cobertura del modo PHY, velocidad de descarga, velocidad de subida, velocidad de transmisión inalámbrica, problemas con el SNR, nivel de señal bajo, canales superpuestos, baja tasa de descargas, baja tasa de subidas. Y esta es para finalizar. Tenemos el primer avance, la integración del script, el resumen y el análisis del informe. En resumen, pues simplificamos y resumimos cuál era la idea general de este proyecto, que era integrar un script y a través de ese script utilizar librerías, utilizar software especializado para mapear las redes, para poder ver, visualizar de forma gráfica la intensidad de la señal. También integrar herramientas como el campo acrílico que sirve para generar visualizaciones avanzadas y pues, los pasos que tuvimos en este proyecto, que era la planificación, la recolección de la información, el procesamiento de los datos y la visualización. Y pues el impacto de lo que esperábamos en este proyecto, que en general era optimizar la infraestructura del Wi-Fi, mejorar la experiencia de conectividad para estudiantes y personal y proporcionar una base sólida y económica para futuras experiencias de la red. Y nuestro glossario de términos, que pues que definirlos también dentro del mismo proyecto para que esta información se hace clara, para que se supiese de qué se estaba hablando y algún término que quizás anteriormente no se había visto, se supiese con claridad cuál era. Pero esa es la conclusión del proyecto. Espero que la información haya sido clara, que haya sido precisa, que se haya logrado entender y me despido. Muchas gracias por su atención.